mi tiempo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. Bueno, esta es una sintonía distintas a las que habitualmente se escuchan a estas horas de la mañana, ni siquiera en el catecismo, ni siquiera en Sexto Continente. Sí, es una sintonía que hoy, día 24 de enero del año 2024, pues ponemos en esta radio tan familiar para nosotros, Radio María, cuando cumple 25 años en España. Hoy, memoria de San Francisco de Sales, fue el día elegido, él es patrono de los periodistas, y fue elegido este día de San Francisco de Sales, 24 de enero, para iniciar su andadura hace 25 años Radio María entre nosotros. Y hoy va a haber una programación en Radio María pues totalmente especial, ¿no? Y específica. Y bueno, pues a este que os habla, pues también me han pedido que haga yo mi incursión dentro de esta programación, y aquí lo hago con vosotros y bueno, pues lo vamos a disfrutar, ¿de acuerdo? Lo vamos a disfrutar, y además también en esta ocasión he puesto delante mío aquí una cámara con el móvil para también después poder subir este programa radiofónica, para poderlo subir también al canal de YouTube. Bueno, pues un programa este que quiero hacer con vosotros de testimonios. Después, al final del programa, tendremos nuestro momento en el que podéis llamar y también dar vuestro testimonio, ¿no? Pero pues yo voy a dar el mío, mi testimonio de qué ha supuesto para mí Radio María en toda esta andadura. Claro, es verdad que yo no estoy aquí desde hace 25 años, pero sí estoy casi hace 19, más o menos, ¿eh? O sea que es verdad que ha pasado mucho tiempo, y en mi vida, dentro de todas esos hitos, ¿no?, que el Señor pone en el camino de tu vida, pues uno muy importante, ciertamente creo que ha sido el de Radio María. Yo voy a hablar no de la historia de Radio María, que seguro que para eso el director lo hará en algún momento de la programación, y hoy voy a hablar de mi caso personal, ¿no?, de una perspectiva pues de un sacerdote que era yo párroco del Salvador de Zumárraga cuando comencé a colaborar con Radio María, pues hasta ahora, hasta este momento en el que soy obispo de Orihuela, Alicante, después de haber tenido otras dos diócesis por medio, ¿no? Ha habido una providencia de integración en este proyecto que en absoluto o sea, te das cuenta que al final lo más auténtico de tu vida no es lo que tú has programado, no. Lo más auténtico de tu vida es cuando tú has respondido pues a lo que Dios ha puesto en el camino de tu vida. Yo esto me pondría el ejemplo, ¿no?, de que, a ver, un futbolista no es aquel que tiene que chutar un balón que está puesto en el punto de penalti y que se aparte todo el mundo, que yo voy a chutarlo. No, el balón viene como viene, y a veces pues hay que darle a la chilena, como se dice. Así muchas veces es como respondemos a las llamadas del Señor. Hubo una providencia. Recuerdo que mi hermano Esteban, sacerdote, que es clave en esta historia, ¿no?, pues él era entonces capellán del hospital de San Sebastián, y una noche él escuchó de repente, ¿no?, pues moviendo las frecuencias, que allí en San Sebastián había comenzado a emitir una radio en la que, no sé, pues hablaban de María, rezaban el rosario, y dijo, ¿pero qué es esto? Y le sorprendió, y tomó el número de teléfono que daban y llamó a la emisora de Madrid, ¿no? Eran los inicios de Radio María. Y allí también en Madrid, bueno, anotaron el teléfono de ese sacerdote de San Sebastián que había llamado interesándose, y así comenzó, ¿no?, pues una etapa, así comenzó una etapa de progresiva implicación. Hasta el punto de que, bueno, pues Esteban llegó a ser director de Radio María, y claro, y marchó a Madrid,
marchó a Madrid y siendo él el director de Radio María, pues obviamente, y claro, yo ya había hecho un pequeño programa, un pequeño programa en Radio María que tenía el título de Dame de beber, antes de que mi hermano fuese el director de Radio María, pero bueno, eran únicamente 19 programas que había grabado sobre la teología espiritual, pero claro, ya el hecho de que tu hermano sea el director, pues ya las cosas cogen otra dimensión. Y recuerdo pues que él en aquel momento empezó a buscar a alguien pues que explicase el catecismo de la Iglesia Católica, que era un programa diario, todos los días en aquel momento, pues diariamente, de lunes a sábado, pues se hacía el programa, una hora de 8 o 9 de la mañana, y claro, pues ciertamente es un reto grande, una ocupación de tiempo importante, y mi hermano buscaba y le costaba encontrarlo, y entonces él recuerdo que me dijo, vamos a ver, es que aquí la gente está, claro, los sacerdotes están muy ocupados y no es tan fácil buscar a alguien que esté de 8 o 9 de la mañana libre. Tú tienes la misa, me decía él, a la tarde, de 8 a 9, podrías hacerlo, ¿no? Bueno, el caso es que él me dijo, mira, como para el día de San Ignacio de Loyola no encuentre a alguien aquí en Madrid, lo tienes que hacer tú, ¿eh? Y claro, mi hermano es el hermano mayor, que sabe ejercer de hermano mayor, total, que llegó ese día y me dijo, me han dado calabazas no sé cuántos, tienes que hacerlo tú. Y así fueron las cosas. Como digo, es que la vida no consiste en tener un programa y luego ver cómo lo cumple, sino la vida es responder a las situaciones y llamadas que acontecen en la vida. Y eso, obviamente, para mí me cambió la vida, me cambió la vida. Es verdad que antes de este paso, pues el Señor sí que nos había, lo digo también en primera persona del plural, porque junto con mi hermano, pues habíamos también creado una revista, o sea, habíamos hecho nuestros pinitos de comunicación, pero más bien en el lenguaje escrito, ¿no? Yo siempre también había colaborado con el Diario Vasco de San Sebastián, pues con artículos de opinión, cartas al director, pero claro, esto era distinto, ¿no? Entonces, ¿qué supuso para mí? Primero, aprender a quitarte miedo, aprender a quitarte el miedo de responder a las llamadas que Dios hace en tu vida y entender de que detrás de cada llamada pues hay una gran posibilidad. Para mí en concreto, lanzarme a la explicación del catecismo de la Iglesia Católica fue un gran regalo. Un gran regalo fue conocer en profundidad la fe de la Iglesia, conocerla en profundidad. ¿Qué sería de nosotros, la verdad, ¿no? Si San Juan Pablo II, en ese momento histórico, ¿no? Allí en los inicios de los años 90, en pleno relativismo, no hubiese llevado a cabo, ¿no? esa obra de dar a luz el catecismo de la Iglesia Católica. Es un milagro que en tiempos de relativismo la Iglesia diese a luz nuestro catecismo, ¿no? Y la verdad es que eso para mí, recibirlo fue un gran regalo. Luego a la hora de transmitirlo, bueno, pues uno hace un esfuerzo, porque es verdad que intentando ver, yo me acuerdo que la primera vez que comencé a hablar en la radio, allí ponía delante mío pues una fotografía con personas, pues haciéndome la idea de que les estaba hablando a ellas, haciendo el esfuerzo de decir, a ver, ¿cómo digo yo esto a estas personas para con algunos ejemplos, algunas formas de que me lo entiendan, ¿no? Y miraba esa fotografía y haciendo ese esfuerzo de adaptación. Al final te dabas cuenta que era muy importante a la hora de transmitir la fe intentar iluminar la explicación con alguna experiencia que tú hubieses vivido, porque ese tipo de experiencias de alguna manera hacían mucho más fácilmente, igual que Jesús, ¿no? También predicaba con parábolas. El que hagamos el esfuerzo de transmitir una fe desde algunas experiencias concretas, te dabas cuenta de que eso era una gran ayuda, era una gran herramienta. Luego yo iba por la calle, pues en Zumárraga y en el pueblo en que yo era sacerdote, y ibas escuchando, José Ignacio, he escuchado lo que has dicho esta mañana sobre el perro ese que te encontraste. Yo había puesto un ejemplo de un perro que tal, y te das cuenta que la gente especialmente se servía del ejemplo, de la anécdota,
para desde ella pues haber intentado transmitir un mensaje concreto, ¿no? Es decir, que también yo me di cuenta que el Señor te tira a la piscina y al tirarte a la piscina vas aprendiendo a nadar. Algunos tragos te pegas de agua, ¿no? Pero sí, o sea, es decir, la famosa frase de San Agustín, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Eso yo lo he visto con claridad en mi vida. Dios capacita a los que llama. Luego, cuando fui nombrado obispo, pues también he contado la anécdota de que, claro, pues tenía yo 44 años, el nuncio me llama a Madrid y en ese momento pues yo le hice la pregunta, bueno, señor nuncio, pero la Iglesia me pide ahora ser obispo de Palencia, pero vamos a ver, yo tengo un programa de radio todas las mañanas explicando el catecismo de la Iglesia Católica en Radio María, y ¿yo qué debo de hacer? ¿Debo de dejar ese programa? Y entonces recuerdo pues que él sin dudarlo dijo: un obispo tiene como principal cometido predicar la fe. ¿Por qué va a dejar usted ese programa? Y la verdad es que, claro, pues ese hombre de Dios, ¿no? Aquel nuncio de su santidad en España, pues a mí me dio un gran impulso, y creo que también, de alguna forma, pues el hecho de que uno de los colaboradores de Radio María pues continuase dentro de esa casa, pues pasando de ser sacerdote a obispo, sin duda, pues fue un paso más en esta casa que es casa de todos. Además aconteció otra anécdota que para mí también me confirmó, fue como confirmarme, porque cuando los obispos estamos recién nombrados, solemos ser convocados todos en Roma, todos los obispos nombrados el mismo año, para tener allí como un pequeño curso de adaptación, ¿no? En el que te dan instrucciones, pues bueno, pues cada cardenal, precepto de cada dicasterio, pues te habla de su tema, ¿no? Y entonces recuerdo que cuando llegó el tema de la comunicación, entonces el responsable de la Santa Sede del tema de la comunicación era Monseñor Foley, un arzobispo estadounidense ya fallecido, ¿no? Entonces Monseñor Foley allí hizo una reflexión que fue la siguiente, pues desde la Santa Sede, ¿no? Hemos observado cómo se ponen en marcha a nivel mundial algunos proyectos de comunicación muy profesionales con muchos medios económicos que sin embargo luego fracasan, o sea, no reciben esa bendición que uno hubiese pensado, ¿no? Que de una manera tan profesional. Y puso el ejemplo de la televisión de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que se había puesto en marcha en años anteriores y que había fracasado y había tenido que cerrarse. Y dijo él: y sin embargo surgen algunos proyectos carismáticos mucho menos profesionales, ¿no? Pero vamos, digamos que de una manera más carismática se ponen en marcha sin tantos medios, y puso el ejemplo, ahí está la televisión de Madre Angélica, ahí está el caso de Radio María, que sin embargo pues triunfan, ¿no? Y Dios les bendice y se abren camino, dijo él. De manera que yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo debemos de proceder? Tenemos que, desde la jerarquía de la Iglesia, tenemos que diseñar un proyecto de comunicación y luego tenemos que pedirle al Espíritu Santo que lo bendiga, o más bien tenemos que estar atentos a ver qué proyectos está bendiciendo el Espíritu Santo e intentar poner nuestros dones y capacidades, ¿no? Desde la Iglesia jerárquica, ponerlos a su servicio, allí donde el Espíritu Santo está suscitando carismas de comunicación. Y tal, pues yo dije: madre mía, este hombre ha hecho aquí una reflexión muy potente. Tengo que diseñar yo un programa y pedirle al Espíritu Santo que lo bendiga, o más bien estar atento a donde sopla él y poner nuestros dones y nuestros discernimientos al servicio de ese don del Espíritu. Y creo que esto es lo que ha sido, ¿no? Porque lo que ha sido Radio María en mi vida. Es decir, Dios es una radio que curiosamente no tiene a la Iglesia Católica
en su jerarquía como titular, ¿no? Es una radio que ha sido puesta en marcha por unos laicos. Y aquí también creo que en este aniversario es un día para hacer memoria de Manuel Ferrario, ¿no? Pues aquel empresario italiano con el cual también tuve la suerte de conocerle y que es entrañable, ¿no? Un hombre entrañable que sintió esa llamada de llevar a María a los hogares, ¿no? Pues bueno, pues si, si este hombre no y quienes le han seguido no hubiesen asumido ese reto, pues posiblemente no hubiese nacido, no hubiese nacido de la jerarquía de la Iglesia, pues una iniciativa como esta. Pues porque claro, porque una radio de este estilo tiene muchos retos que afrontar y muy pocos réditos o medios económicos en los que apoyarse, de manera que entonces la asociación, los laicos que ponen en marcha Radio María abordan los problemas y ponen en manos de la Iglesia el ofrecerle un altavoz para que le ponga la voz a ese altavoz. ¿Vale? Creo que es maravilloso el gran servicio que esos laicos, ¿no?, hacen a la Iglesia. Bueno, pues así fue, digamos, ¿no? Pues como yo me sentí confirmado en decir, bueno, parece que el Señor tiene el designio de que lleve adelante, ¿no?, el ministerio episcopal también estando presente en la radio. Y la verdad también voy a decir que yo me enamoré de los inicios atrevidos, de Radio María, pues porque abrirse camino hace 25 años, ¿no? Pues en una piscina llena de tiburones, ¿a qué me refiero? Pues a ver, que el reparto de las licencias de emisión de las frecuencias, pues eso es complicadísimo, ¿no? Y entonces Radio María es ninguneada pues continuamente, pues porque el reparto de las frecuencias se hace bien sea con precios prohibitivos a los que únicamente pueden acceder pues proyectos comerciales que tengan mucha publicidad, ¿no? O bien sea también porque no únicamente por precios prohibitivos, sino porque hay grandes presiones de favores políticos de quien tiene un enchufe que haga que la concesión de la frecuencia en tal comunidad autónoma sea para unos y para otros, y las presiones políticas pues allí son tremendas, ¿no? Y el riesgo de que también el reparto de las frecuencias sea un mundo en el que haya un cierto nivel de corrupción también es grande, ¿no? Y claro, Radio María, pues en medio de esa piscina llena de tiburones, pues la verdad es que claro, es como bastante milagro que siga adelante, ¿no? Quizás también el hecho de que Radio María no sea una competencia publicitaria para nadie, porque no tiene publicidad, eso hace pues que pues igual que se le haya respetado la vida, ¿no?, en vez de terminar de acabar con ella. Pero a mí, digamos que me enamoró la debilidad, la, digamos, ingenuidad con la que Radio María se abría camino en medio de un contexto pues muy agresivo, muy agresivo. Entonces, bendito atrevimiento, ¿no?, que en aquellos primeros momentos pues todavía no había ni concedido ni frecuencias ni nada, y era comenzar con frecuencias puestas pues en un campanario, en un lugar quizás para un nivel de emisión muy pequeño, todavía, digamos, sin tener frecuencias propiamente libres o mejor dicho, o legalmente concedidas para emitir, pero aprovechando que había espacios no ocupados por nadie. O sea, es decir, teniendo un poco de atrevimiento, ¿no? Teniendo un poco de atrevimiento, y la verdad es que pues eso también te enamoraba. A mí por lo menos me enamoraba ver cómo unos laicos por el reino de Dios pues eran atrevidos, ¿no? Se iban abriendo camino. Os voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí siendo todavía párroco en Zumárraga. Claro, yo comencé la explicación del catecismo antes de ser obispo, y se puso pues una antena en un caserío, en un caserío del Valle, que de alguna manera
permitía la emisión solamente para el valle, sin entrar pues en colisión con otras frecuencias, pero claro, era una situación precaria, transitoria, que requería pues que se buscase alguna solución, ¿no? Entonces, bueno, esa antena estaba ahí un tanto, pues digamos, camuflada, y me acuerdo que al cabo de unos días me vino pues un político, un concejal, pues de un partido político, digamos, de izquierda, abertzale, de esos que apoyaba el terrorismo, y entonces pues me acuerdo que me hizo la pregunta: oye, esa radio que ha empezado aquí a emitir, esa radio María, ¿esa de dónde es? Entonces yo le dije: Radio María, un poco haciéndome el despistado, Radio María. Y me dice: no te hagas el tonto, que hablas tú en ella. Me dice: Radio María, ¿desde dónde emite? Y yo me acuerdo que le miré a los ojos y le dije: mira, Radio María, ¿desde dónde va a emitir? Radio María emite desde el cielo. Y bueno, ahí se me quedó unos segundos mirando el hombre y marchó. Y yo dije: mira, tú te encargarás de proteger esa antena hasta que finalmente pues pueda haber, ¿no?, pues una emisión plenamente ya regularizada, etcétera, como finalmente pues así fue, ¿no? Pero obviamente te enamora el ver que los comienzos sean tan frágiles, sean tan débiles, diciendo: madre mía, aquí vivimos pues porque todavía no se ha lanzado alguien, ¿no?, encima nuestro. La debilidad Dios la bendice. Dios bendice, ¿no?, esa debilidad. Y puedo decir que esta experiencia se ha repetido continuamente, ¿no? Dios bendice a los débiles y a los humildes. Cuando nosotros tenemos muchos medios humanos y nos creemos fuertes y nos apoyamos, ¿no? Nos apoyamos en nuestros medios, entonces, pues mira, pues Dios no nos bendice, ¿eh? Bueno, pues esta es un poco mi reflexión de partida. Bueno, vamos a ver, voy a compartir con vosotros en algún pequeño descanso musical alguna de estas perlitas que durante estos años han acompañado la programación de Radio María, ¿no? Uno de ellos, esta canción, es cuando Radio María, estamos ahora en el 25 aniversario, ¿no? Pero cuando Radio María cumplió su 20 aniversario, allí se hizo también como un concurso de canciones con los oyentes, que yo dije: fíjate tú qué audiencia tenemos como para hacer un concurso de canciones. Y la gente componía canciones, compuso canciones, y finalmente pues se le dio el siguiente, a una de ellas, no recuerdo, para ser sincero, no recuerdo si esta fue la ganadora. Es de Rubén de Lis, de Vigo, y esta era la canción Radio María 20 aniversario. Pongamos ahora 25 aniversario. Que fue ayer, que cargados de ilusión, llevando el Evangelio a través de la Radio María nos llamó. Es la reina de la paz, que su amor nos derramó, voluntarios con vocación, en todo el mundo levantó. Y ya son 20 años, por eso celebramos agradecidos tener tantos amigos. Y hoy ya son 20 años, por eso lo celebramos agradecidos por tener tantos amigos. En Radio María todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. En Radio María todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza 24 horas del día.
fue ayer, que cargados de ilusión, llevando el Evangelio a través de la radio, María nos llamó. Es la reina de la paz, que su amor nos derramó. Voluntarios con vocación en todo el mundo levantó. Ya son 20 años, por eso lo celebramos agradecidos, el tener tantos amigos. Y hoy ya son 20 años, por eso lo celebramos agradecidos, por tener tantos amigos. En Radio María todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. En Radio María todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. A quien lo escucha le bendice, quien comparte colabora, agradece al que dona y su gracia no abandona. 20 años de servicio que ahora están de aniversario y juntos celebramos. A quien la escucha le bendice, quien comparte colabora, agradece al que dona y su gracia no abandona. 20 años de servicio que ahora están de aniversario y juntos celebramos. En Radio María todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. En Radio María todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. En Radio María todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. En Radio María todo vibra en armonía, mensajes de fe y esperanza 24 horas del día. Bueno, pues gracias a Rubén de Lis de Vigo, que compuso esta canción, ¿no? Pues hace 5 años, y hoy en el 25 aniversario pues la retomamos y la recordamos. Estoy yo compartiendo con vosotros el testimonio de lo que ha supuesto pues para mí pues mi participación en Radio María, no tantos años. Son muchos años. La verdad es que yo he hecho un pequeño recopilatorio y he dicho, a ver, fueron 1084 horas de explicación del catecismo. Luego también 176 del Yucat, 762 horas de Sexto Continente, también 421 horas de distintas conferencias, ¿no? Entonces va sumando y dice uno, madre mía, Dios nos ha permitido sembrar con generosidad, ¿no? Pues la palabra de Dios, ¿no? Y entonces yo me hago una pregunta, vamos a ver, ¿por qué, o sea, en qué radica, ¿no? el éxito de Radio María? Que nadie hubiese dado un duro por un proyecto así. Hombre, sin duda alguna por la bendición de Dios, ya lo hemos dicho antes, por la bendición de Dios. Pero creo que los oyentes, respondida la pregunta desde la perspectiva no de sobrenatural, ¿no? Sino de la perspectiva más antropológica, creo que especialmente se valora en los oyentes la autenticidad. La autenticidad por encima de la profesionalidad. A ver, también la profesionalidad sé que es importante. No quiero contraponer autenticidad y profesionalidad. No lo quiero contraponer, ¿eh? Pero vamos, me vais a entender en esa anécdota que se cuenta de un sacerdote italiano que estaba dando clases de religión a los niños. Y entonces un niño italiano, pues en un momento determinado va y le pregunta al profesor, le dice, oye, ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? Y entonces esa pregunta pues es una pregunta, la verdad es que el niño no sé si es consciente, ¿no? De lo que su pregunta suscitaba. Pero a ver, ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? Y creo que en Radio María uno percibe que en realidad que es que en el fondo se trata de la autenticidad de trabajar para él, y el hecho de que todo el mundo sepa que no somos profesionales, que todos los que intervinimos en este programa no recibimos nada a cambio, sino solamente el gozo y la alegría de evangelizar, hace que seamos juzgados de otra manera, pues porque si uno fuese un profesional y estuviese pues compitiendo con el resto de los comunicadores de la radio, dirían, pero si esto es una chapuza, pero esto no, a ver, pero es que no se le juzga así. Aquí lo importante es qué se dice. Nosotros no seremos los que mejor comunicamos, pero somos los que comunicamos lo mejor,
que no es poco. Entonces, claro, aquí se comunica pues la gran noticia, la que el hombre necesita pues para su felicidad eterna y para su felicidad en esta vida, ¿no? Entonces, pues quiero deciros que una de las mayores alegrías que uno se lleva, ¿no?, en este servicio de la radio es los ecos que recibe de continuas conversiones y de multitud de personas que manifiestan el bien espiritual que se les ha hecho. Uno pensaría pues que Radio María es un proyecto que está únicamente para reforzar a los convencidos, ¿eh? Para reforzar a los convencidos. Esto es para las abuelas católicas. Y claro, las abuelas católicas son claves y sin ellas me parece que nuestra sociedad se caería en pedazos, ¿eh? Eso dicho entre paréntesis. Pero es que no es cierto, es que Radio María es una emisión en abierto que cuando emites en abierto no eres consciente de hasta dónde estás llegando y en qué circunstancias, ¿no? O sea, Radio María se hace la encontradiza. Yo recuerdo que cuando era el Día Mundial de la Radio, me entrevistaron en Radio Euskadi, entonces estaba en San Sebastián, en Radio Euskadi, y me hicieron una entrevista y me dice, bueno, aquí tenemos hoy al obispo, que como sabemos es competidor nuestro de 8 o 9 de la mañana en la radio, desde Radio María y tal, y entonces en plan así un poco jocoso, va y me dice, bueno, tenemos una pregunta para hacerle a usted, a ver, ¿cómo es posible que cuando te metes en un túnel y en el coche y vas perdiendo las frecuencias, de repente allí, no sé cómo, acaba apareciendo Radio María en tu frecuencia, ¿no?, en el coche? ¿Nos puede usted explicar cómo acontece eso? Y dije, eso es muy sencillo. Es muy sencillo. Le dije, es que el resto de las radios las sintonizas tú, las eliges tú. Pero es que en Radio María es al revés, ¿eh? Te busca, te sintoniza a ti la radio. Te dice, la radio te sintoniza a ti. Le dije, no, la Virgen María te busca a ti, le dije. Es ella, es ella la que te busca, es ella la que sale a tu encuentro, ¿eh? Bueno, y yo puedo decir muchísimos, ¿no? Muchísimos ejemplos. Voy a contar un par de ellos que quizás han sido de los que más me impactaron. Y uno de ellos fue la de una médico ginecóloga que iba diariamente desde Pamplona a San Sebastián, pues con el coche todos los días hacía el desplazamiento en ese espacio de 8 o 9 de la mañana en que yo iba explicando el catecismo, y era el momento en que yo estaba en el apartado de la moral explicando todo lo referente a la Humanae Vitae, a la encíclica Humanae Vitae, a la vivencia de la castidad en el seno del matrimonio, a por qué los métodos artificiales del control de la natalidad son contrarios al designio de Dios, porque se cierran la transmisión de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esa explicación duró varios días, no bastantes días. Y esta mujer, pues claro, me contaba luego posteriormente que cuando iba escuchando la radio decía, pero bueno, esta iglesia, a ver, como no cambie de pensamiento, es que esto hoy en día no se puede decir, no se puede predicar. Yo que soy, bueno, ella claro, ella desde la ginecología que le habrían transmitido, pues le parecía que eso era impensable, ¿no? Y bueno, pues estaba así escuchando un día, 2 días, y aconteció que ella, en ese tránsito, pues tuvo el disgusto de su vida, ¿no? Descubrió que su marido le era infiel, que había tenido una doble vida continua, o sea, en su vida, ¿no?, pues de una manera sin que ella fuese consciente de que en el fondo había construido su matrimonio pues en bases falsas, y claro, ya se pegó, ¿no?, pues un berrinche tremendo, ¿no?, al descubrir la falsedad de su matrimonio. Entonces, claro, yo mientras tanto seguía, ¿no?, día a día seguía hablando del porqué del amor fiel, del porqué el amor transmitido a la vida, de cómo la sexualidad, si no es vivida, ¿no?, al servicio de la vocación al amor, se convierte en una utilización de las personas. Y claro, ella, después de lo que había vivido, veía la coherencia
veía la coherencia y decía, es que exactamente eso es lo que nos ha pasado en el matrimonio, es que no nos han enseñado a amar, no hemos entendido, claro, y entonces ella iba, pues claro, sin duda alguna, si no le hubiese acontecido ese gran drama de descubrir la falsedad sobre la que estaba fundada, ¿no? Pues su relación matrimonial, pues no hubiese tenido la capacidad de escuchar esos argumentos. Pero llegaba ese momento, me acuerdo que me decía ella, ¿no? Llegó un momento en que usted hablaba en la radio y yo dije, a ver, como no cambies la frecuencia, te han convencido, ¿eh? Y ella, pues bueno, pues llegó el momento en que dijo, pues sí, pues es que hay una verdad moral, y si nos desligamos de la verdad moral, pues obviamente no, pues todo se funda falsamente en esta vida, ¿no? Y claro, te das cuenta que casos como este, ¿no? Os recuerdo, por ejemplo, el caso de una mujer que había sido educada católicamente, pero que después se echó un novio que era muy alejado de la fe, y se dejó arrastrar por él, como muchas veces ocurre, y ya, bueno, pues no se casaron ni por la iglesia, ni bautizaron a sus hijos, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues me contaba ella que yendo un día a trabajar, porque era corredora de seguros, etcétera, iba en el coche al trabajo y le pegaron un golpe por detrás en el coche. Un golpe por detrás, total, que tuvo que llevar el coche al taller, y en el taller pues tardaron unos 10 días o así, ¿no? en hacer la reparación. El caso es que le dieron un coche de sustitución para que mientras tanto, ¿no?, pues tuviese la posibilidad de seguir adelante su trabajo. Coche de sustitución que había que conocer al hombre del taller, porque tenía puestas todas las frecuencias de la radio con Radio María. O sea que tú en ese coche del taller escuchabas Radio María en el primer canal, Radio María en el segundo, Radio María en el tercero, ¿no? Y dijo, pero bueno, hombre. Y ella así comenzó a escucharlo y decía que el primer día, decía, pero hombre, el segundo día, el tercer día se le iban removiendo cosas que le despertaban el recuerdo de la educación cristiana que un día había tenido y había perdido, y así poco a poco, esos 10 días, ¿no?, de comenzar renegando, pero al final terminaba escuchando esa radio, ¿no?, en sus trayectos. Y cuando llegó a coger, ¿no?, pues su propio vehículo, dice ella, cuando cogí mi vehículo busqué Radio María y la sintonicé, y comencé bastantes meses a escucharla, ¿no? Hasta que, bueno, primeramente desde el coche, porque para una persona alejada ir físicamente a la parroquia es un salto grande. Es mucho más fácil comenzar pues una relación desde esa cierta distancia que le permite la radio, ¿no? Hasta que finalmente esa mujer se acercó, recibió los sacramentos y tuvo también el don de que sus hijos se bautizasen y de poder celebrar el sacramento del matrimonio con su esposo, ¿no?, que toda la familia volviese a la fe. Y a mí me escribió cuando ya había concluido toda esa historia, y con mucha gracia la mujer, al finalizar la carta, me decía, me hacía una pregunta. Tengo una pregunta para usted. Me decía, ¿usted cree que aquel coche que me pegó por detrás estaba enviado por Dios? Entonces yo también, con un poco de sentido del humor, le dije, mire usted, no lo dude, como la bala de cañón que rompió la pierna de San Ignacio, ¿no?, y le cambió el rumbo de la vida. Pues, en fin, todo está integrado en una providencia, todo está integrado. Bueno, y creo que todos los testimonios, ¿no?, de que acontecen en torno a Radio María, pues son un signo del bien que hace. Recuerdo, por ejemplo, un taxista en Madrid que por ahí corrieron por redes sociales la fotografía del taxi suyo, en el que en vez de poner pues publicidad, pues que los taxistas suelen poner una cierta publicidad dibujada en la carrocería, pues no, pues este hombre puso la frecuencia en Madrid de Radio María y diciendo, Radio María, frecuencia tal, escúchala que te hará mucho bien. Y pintado así, vamos, pintado a su manera, ¿no?, según sus posibilidades. Y yo dije, madre mía, qué bien le ha tenido que hacer a él Radio María para que tenga ese atrevimiento de hacer eso. Recuerdo a nuestra difunta madre que también ella, pues
cuando ya con mucha edad, ¿no? Con mucha edad, con ya casi cercanos los 90 años, pues iba en autobús, todavía se desplazaba en autobús y solía aprovechar los viajes pues para repartir algunas estampas con la frecuencia de Radio María en San Sebastián. Y yo le decía, mamá, a ver si algún día entiendes, ten también un poco de cuidado, a ver, porque también hay gente que vete tú a saber cómo es, ¿no? Y entonces me dice, me he encontrado con una mujer mayor también que me ha dicho que si ella era que había sido comunista y que si la guerra tal, y claro, pues como que su trayectoria y su historia era totalmente contraria, ¿no? Que le dijo a nuestra madre eso en el autobús. Y entonces pues nuestra madre debe de decirle, mire, usted y yo estamos ya muy cerca del momento último de nuestra vida, ¿no? En el que nos vamos a encontrar con la verdad última, ¿no? Que si comunista, que si falangista, que si no sé qué, todo eso ya poco va a valer en nuestra vida. Todo eso se ha pasado, ¿no? Ahora lo que queda es la verdad, encontrarse con Dios. Y bueno, y coge y le entregó la estampa. Y yo dije, madre mía, dije, pero qué madre tenemos, ¿no? Le dije, a ver si un día te van a estampar a ti. Y le dije, no, porque la veía súper atrevida a la hora de hacer presente a Radio María ante los demás. Pero obviamente eso, ¿cómo se explica? Pues porque hay un corazón enamorado, un corazón que es consciente del bien que ha recibido y dice, este bien que he recibido, pues yo como le daré gracias al Señor por todo el bien que me ha hecho. Pues mira, pues seré testigo, difundiré, compartiré. Este es mi nivel, ¿no? Mi nivel de compartir las cosas. Bueno, en definitiva, podría hablar mucho más tiempo, ¿no? Pero valga, ¿no? Estas reflexiones que os he hecho como unos pequeños testimonios de lo que ha supuesto Radio María, de lo que está suponiendo, porque el programa de Sexto Continente, en este momento con 2 programas semanales, supone también para mí una gran ayuda de tener que reflexionar de qué es lo que acontece en la vida del mundo desde la perspectiva de la doctrina social católica, que tiene sus riesgos, obviamente, ¿no? Abordar problemas, hacer discernimientos. A veces alguien te lo entiende, otros a veces no lo entienden, pero con un corazón que intentas que sea con la mayor rectitud posible, intentas hacer ese esfuerzo de discernimiento, de discernir en medio de esta gran crisis a la luz, ¿no? del Evangelio. Bueno, yo solamente puedo decir una cosa: gracias, Madre por haber puesto en marcha a través de Manuel Ferrario, de los que en España hace 25 años fueron los pioneros también en este campo, este proyecto, ¿no? Y solo puedo darte gracias pues por haberme permitido humildemente también participar en él, ¿no? en alguna medida. Bueno, pero ¿sabéis lo que os digo? Que hoy es un día para que todos tengamos nuestra contribución, y os invito a que en estos minutos finales pues podáis llamar al teléfono que ahora os voy a dar y hacer también, bueno, pues de una manera breve, concisa, de dar vuestro testimonio de vosotros, cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis vivido. A ver, el teléfono es el siguiente: 91 005 94 19. 91 005 94 19. Para, mientras que entran las llamadas, os vais a reír porque voy a poner una sintonía que es de la Hora Feliz, que cuando ese programa dedicado para los pequeños en Radio María, que hace años, cuando comenzó su emisión, la Hora Feliz tenía esta sintonía que se llama Radio María, la abuela que vuela. Vamos a escucharlo. Préndeme la radio de paz, préndeme la radio María, préndeme la radio de oraciones, emociones y consejos y canciones para nuestro vivir. Préndeme la radio de vida, préndeme la radio de paz,
Préndeme la radio María, préndeme la radio de oraciones, emociones y canciones y consejos para nuestro vivir. Y allí espera con alegría la abuela que vuela a todos los niños que quieran reír. Y allí espera con alegría la abuela que vuela a todos los niños que quieran reír. Radio María, la radio amiga, tu compañía, tu momento musical. Radio María, la radio amiga. Bueno, pues vamos adelante con las llamadas también testimoniales que recibimos en este día. Adelante. Buenos días, monseñor. Tenemos a María de Madrid. Sí, Bueno, hola, buenos días, Hola. María. Adelante, te escuchamos. muy buenos días. Un verdadero placer poder dar este breve testimonio. Bueno, pues la verdad es que yo sí que he sido creyente, soy madre de familia, actualmente 4 hijos con una niña en acogida permanente, todos adolescentes. Y es verdad que a lo largo de muchos años, pues aunque íbamos a misa, pues teníamos un matrimonio muy light, un cristianismo muy light, y poco a poco a través de la formación, yendo al trabajo, escuchando siempre Radio María, había cosas que me chocaban, testimonios que me impresionaban, había días que llegaba feliz al trabajo, otros días llegaba un poco enfadado, otros días llorando de emoción, otros días no entendía nada, pero poco a poco pues mi fe fue creciendo, arrastré a mi marido. En las cenas de amigos siempre contábamos que escuchábamos Radio María, aprovechaban todas las cenas de amigos para volvernos a preguntar que por qué escuchábamos Radio María. Y bueno, pues hemos ido creciendo la fe y tenemos que decir que cuando llegó una crisis matrimonial muy fuerte, lo que tuve muy claro es que solamente podía ir a la Virgen, solamente podíamos ir a la Virgen, pedir ayuda y solamente con gente de fe es a donde podíamos acudir y quien nos podía entender. Tuvimos la suerte que habíamos hecho el retiro de amor conyugal y, bueno, pues llamé a las personas que estaban en nuestra mesa a decir, ¿qué hacemos, no? O sea, para mí ha sido un momento en el que humanamente probablemente nadie te podía entender y solamente necesitábamos ayuda del cielo para poderlo superar y tener la familia de la que hoy disfrutamos y de la que estamos tan felices. Con los 4 adolescentes, nuestros planes, tenemos, la verdad es que unos hijos hiperdeportistas en la élite y entonces cada vez que llega el fin de semana nuestro momento familiar es buscar la misa que se acomode a los horarios de los partidos y una comida o misa merienda o misa cena y es nuestro momento familiar y solamente puedo dar gracias a la Virgen, a Dios, a Radio María y a todos los que lo hacéis posible y aprovecho Monseñor a usted especialmente y me emociono. Pues muchas gracias. Muchas gracias, María. Y además bueno, no he hablado de muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es los matrimonios salvados, ¿eh? Ha contado María el momento de crisis que vivieron, ¿no? Y yo también puedo decir muy brevemente, porque ahora estamos con vosotros, pero que cuando me tocó en Radio María hablar en la parte del catecismo sobre el matrimonio, entonces era obispo de Palencia y viví el milagro de que terminado todas esas, ¿no?, explicaciones del matrimonio, distintos matrimonios que se habían separado en años anteriores, me pidieron por correo electrónico sin conocerse ellos, ¿no?, pues el recibir una bendición para reiniciar sus matrimonios. Y recuerdo que en Palencia convocamos no sé cuántos eran, pero un buen número de matrimonios que habían dicho queremos volver a convivir juntos, reiniciar de nuevo el matrimonio, y los convocamos allí en la capilla del Obispado de Palencia para darles una bendición y reiniciaron su matrimonio, ¿no?, después de haber explicado el sacramento del matrimonio en el catecismo. O sea que también vaya por adelante, ¿no?, pues la gratitud a la Madre que estuvo presente en las bodas de Caná de Galilea, de que haya salvado también matrimonios, ¿no?, a través de las ondas de la radio. Damos paso a Dolores, de Málaga. Buenos días, Dolores. Buenos días, monseñor. Le estoy muy agradecida a usted porque gracias a usted hoy soy lo que soy. Una noche a las 2 de la mañana lo escuché. Estaba yo muy hundida y oí una voz que me decía: ahora es el momento, hija.
sentí como si la Virgen me diera la mano y me sacó de un túnel hundido. Y desde ese día ya llevo 17 años de voluntaria. Para mí ha sido lo más maravilloso del mundo. Por eso sigo luchando y trabajando a pesar de mi invalidez. Que Dios le bendiga por esa radio que salva vidas. Un saludo muy fuerte y que Dios le bendiga. Muchas gracias, Dolores. Y es cierto que cuando hay túneles oscuros en nuestra vida, túneles oscuros, pues es clave que haya un faro encendido. A las 2 de la madrugada, quizás, pues sí, a las 2 de la madrugada, a la hora que sea, porque siempre es momento de gracia. Dios sabe cuál es el momento de gracia para salir al encuentro de una persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el motivo de por qué hay que ser perseverante, porque hay que estar atento a cuando llega el momento de gracia de una persona. Y si no eres perseverante, claro, en ese momento de gracia encuentra que estamos sin predicar. Pero si estamos predicando día y noche por tierra, mar y aire, 24/7, como se dice, ¿no? Cuando llegue ese momento de gracia, encontrará la palabra que necesitaba, ¿no?, para su sanación. Gracias, Dolores. Vamos a Iciar de Zaragoza. Buenos días, Iciar. Hola, buenos días. Pues primero de todo, deseo darles la enhorabuena, felicitarles por estos 25 años en antena de esta gran Radio María que tanto nos acompaña. Yo la conocí hace unos años gracias a mi hermano, que me dijo que rezaba el Santo Rosario con el Papa todos los días, con el Papa Juan Pablo II. Y entonces ahí empecé a ponerme Radio María. Y debo reconocer que me ayuda Radio María en el discernimiento, gracias a sus programas también, Arzobispo Munilla, y también pues en esa profundización de la fe, en cómo saber orar, y en los momentos difíciles. He pasado por muchos momentos muy difíciles, tanto con mis adolescentes y mi vida en general. Fui a Medjugorje, allí estaba también Radio María. La Virgen María nos acompaña siempre, siempre nos da esa luz, nos da ese abrazo, y nos acompaña, y en esa perseverancia que usted decía, me ayuda Radio María. En los momentos difíciles me tuve que ir a Malta por momentos muy complicados de mi vida con 2 adolescentes míos. Allí también me ponía Radio María España. Entonces me habéis acompañado siempre y aconsejo a todo el mundo que se lo ponga, pues tanto cuando empiezas a cualquier cosa, hasta la canción de la noche de Buenas noches, Señor. Se la canto a mis hermanas por las noches y les ayuda también. Un momento de reflexión, de entrega a Dios y de pedirle perdón por las cosas y agradecer todo lo del día. Entonces, enhorabuena por esta radio tan maravillosa, y a usted también especialmente, que le escribí como presidenta de la AMPA de la Salle Gran Vía del colegio, y usted me contestó y ofreció la misa desde el Monte Calvario. Eso me pareció increíble. Así que muchísimas gracias a usted, a Radio María, a don Luis Fernando de Prada, que también sigue constante, a Yolanda, a todos los que estáis ahí trabajando, que gracias porque nos acompañáis día y noche. Bien, pues la verdad es que me uno a lo que dice Iciar de Zaragoza, y ella ha hecho una mención a algo que también forma parte de Radio María en estos momentos, que es que las nuevas tecnologías están permitiendo que la familia de Radio María no se circunscriba únicamente a quienes están en el territorio nacional, sino cada vez lo vemos con mayor fuerza. Yo en Sexto Continente lo veo de una manera increíble, cómo la audiencia llega a todos los lugares del mundo, como se escuchan los programas, a veces en directo o en podcast, ¿no?, pues en diferido, desde lugares tan distintos, de manera que esta familia va creciendo. Y luego es un regalo inmenso el que tengamos un idioma como el español, que es, bueno, pues internacional, ¿no? Eso es un regalo muy grande que nos permite la evangelización de una manera increíble. Bueno, hemos hecho este ejercicio, ¿no?, de pequeños testimonios. Serían muchísimos más los que podríamos dar. Os voy a decir que yo también, durante las mil y pico horas, ¿no?, de explicación del catecismo en directo, solíamos siempre dedicar un cuarto de hora a preguntas sobre el catecismo, dudas de fe, etcétera. Y yo siempre me pareció un milagro que así, arriesgándonos, ¿no?, a hacer llamadas de entradas en directo, sin filtros, venga, pim pam, siguiente pregunta, ¿no? Fue un milagro
el hecho de que nunca nos encontrásemos ante cosas que podrían ser pues muy desagradables, alguien que entra pues para intentar reventarlo o lo que sea. Yo dije, vaya milagro también es, ¿no?, el hecho de que la participación de los oyentes en Radio María haya sido siempre también custodiada o siempre preservada. Bueno, en definitiva, 25 años de Radio María. Gracias, Madre, por este instrumento, y te ofrecemos nuestra colaboración, te ofrecemos cada uno la aportación, nuestro apostolado, cada uno al nivel en el que Dios le da las posibilidades y le da los talentos, ¿no?, para poder hacerlo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido, el verdadero